La ironía de descubrir que tu prometida te engaña mientras editas fotos de bodas no se me escapa. Me llamo Marc, tengo 28 años, soy fotógrafo profesional en Barcelona y mi mundo se derrumbó un martes por la tarde mientras revisaba el último trabajo del fin de semana. Hasta ese momento pensaba que mi vida era perfecta, un negocio próspero, un loft increíble en el Gótico y la mujer de mis sueños esperándome en casa. Pero resulta que la mujer de mis sueños era la pesadilla de otra persona. La fotografía siempre fue mi pasión. Desde adolescente con una cámara prestada hasta fotógrafo profesional de bodas, había construido mi carrera capturando los momentos más felices de las personas. Hay algo mágico en documentar el amor, en congelar esos instantes efímeros donde dos almas prometen eternidad. Nunca pensé que mi lente capturaría la muerte de mi propia historia de amor. Era un martes típico de septiembre. Barcelona brillaba con ese sol de otoño que hace que la ciudad parezca pintada en tonos dorados. Había fotografiado una boda el sábado anterior en Montjuïc, una ceremonia hermosa con vista al Mediterráneo. Descargué las casi 2000 fotografías en mi ordenador y comencé el tedioso proceso de edición. Ampliar, ajustar exposición, corregir color, eliminar fotos borrosas. Es un trabajo mecánico que me permite entrar en una especie de trance meditativo. Estaba en la fotografía número 847 cuando la vi. Al principio no registré lo que mis ojos captaban. Era una foto del cóctel, tomada desde lejos con mi teleobjetivo, mientras los invitados socializaban. En el fondo, cerca de los rosales del jardín, dos personas se besaban. Amplié la imagen. Mi corazón se detuvo. La mujer era Laura, mi prometida. El hombre era Alex, mi mejor amigo desde la infancia, quien también estaba en esa boda como invitado porque, irónicamente, yo lo había presentado a los novios. Revisé los metadatos de la foto. Sábado, 17:23 horas. Exactamente cuando Laura me había enviado un mensaje diciendo que estaba aburrida en casa viendo series. Alex me había dicho que tenía una cena familiar y que por eso llegaría tarde a la boda. Ambos habían mentido. Ambos habían estado allí, juntos, besándose en el jardín mientras yo trabajaba a 30 metros de distancia, completamente ajeno. Me levanté de mi escritorio con piernas temblorosas y vomité en el baño del estudio. No por la imagen en sí, sino por lo que representaba. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas de las ausencias de Laura, de las cancelaciones de último minuto de Alex, eran en realidad encuentros secretos? Revisé frenéticamente el resto de las fotos de ese día. Encontré 3 más. Laura y Alex conversando junto a la barra. Laura ajustándole la corbata a Alex. Alex susurrándole algo al oído que la hacía reír. Pasé las siguientes horas en una especie de shock. Descargué las fotos en una memoria USB. Las copié en mi teléfono. Las imprimí. Necesitaba que fueran reales. Que no fuera una alucinación producto del estrés. A las 7 de la tarde, Laura llegó al estudio como siempre. «Hola, amor», me besó en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día?» Olía su perfume habitual, ese Chanel número 5 que le había regalado por su cumpleaños. Se veía normal, relajada, sin ninguna señal de culpa o ansiedad. «Interesante», respondí con voz controlada. «Estuve editando fotos de la boda del sábado. Ven, quiero mostrarte algo». La llevé hasta mi ordenador, abrí la fotografía y la amplié hasta que ocupó toda la pantalla. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. «¿Qué?», finalmente susurró. «Es exactamente lo que parece», dije con voz más calmada de lo que sentía. «Tú y mi mejor amigo, en una boda que yo estaba fotografiando. ¿Qué tan estúpidos pueden ser?». Lo que siguió fue predecible. Lágrimas, negaciones, excusas. Fue solo un momento de debilidad. «No significa nada. Te amo a ti. Puedo explicarlo». Pero las fotografías no mienten. La cámara es el testigo más honesto que existe. Le mostré las otras fotos, el timestamp de sus mensajes esa noche. La red de mentiras se desenredó ante sus ojos. Finalmente, exhausta de mentir, se derrumbó. «Hace 6 meses», admitió. «Comenzó después de tu exposición en abril».
Alex vino a felicitarte y nosotros simplemente conectamos. 6 meses. Medio año de traición. Calculé rápidamente. Habíamos elegido el lugar de nuestra boda hace 4 meses, en julio. Habíamos probado el menú con el catering hace 3. Habíamos enviado las invitaciones hace 2. Todo ese tiempo, mientras yo planificaba nuestro futuro, Laura vivía una doble vida. «Sal de mi estudio», dije con voz peligrosamente tranquila. Ahora, ella intentó tocarme. «Mark, por favor». «¡Fuera!», grité, y ella huyó. Me quedé solo en mi estudio esa noche, rodeado de fotos de parejas felices, de promesas y besos, de amor que capturaba pero aparentemente no podía mantener. Abrí una botella de whisky que guardaba para celebraciones y me la bebí directamente, mirando fijamente esa maldita fotografía en la pantalla. A medianoche llamé a Alex. «Necesito verte. Ahora». Su voz somnolienta se aclaró inmediatamente. «Mark, es medianoche». «Sé lo de Laura. Si no vienes a mi estudio en 30 minutos, iré a tu piso y armaré una escena que todos tus vecinos recordarán». Vino. Entró a mi estudio con la cautela de un hombre que sabe que merece una paliza. Le mostré las fotos sin decir palabra. Su rostro se descompuso. «Hermano, yo...». Levanté la mano. «No soy tu hermano. Los hermanos no se acuestan con las prometidas de sus hermanos. Los amigos no traicionan 20 años de amistad por unos polvos». Alex se desmoronó. Me contó todo, como si confesarse le quitara culpa. Cómo había estado enamorado de Laura desde que la conoció hace 2 años. Cómo habían coqueteado durante meses antes de que finalmente pasara algo. Cómo se sentía culpable, pero no podía parar. «¿La amas?», pregunté. Él dudó. «Pensé que sí, pero creo que lo que amaba era la idea de ella, de tener lo que tú tenías». Esa respuesta de alguna manera fue peor que un simple sí. Había destruido nuestra amistad y mi relación por una fantasía, por envidia mal canalizada. «Quiero que te vayas de Barcelona», dije. «No quiero volver a verte. Si nos cruzamos en la calle, cruzas a la otra acera. Si tienes amigos mutuos, te retiras de esos círculos. Dejaste de existir para mí esta noche». Él asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo siento tanto. Tus disculpas no significan nada para mí». Los días siguientes fueron un torbellino de cancelaciones. La boda estaba programada para diciembre. Faltan solo 3 meses. Llamé al lugar, perdí el depósito. Llamé al catering, perdí otro depósito. Llamé a cada proveedor, a cada invitado. Las conversaciones eran humillantes. ¿Qué pasó? Incompatibilidad insuperable. No tenía energía para detalles. Mi madre lloró por teléfono. «Estas cosas pasan, hijo. Mejor descubrirlo ahora que después de casarte». Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. El anillo de compromiso, un diamante vintage que había costado 3 meses de salario, lo llevé a la joyería. El dueño, un hombre mayor que había sido amable cuando lo compré, fue aún más amable al devolverlo. «Lamento que no funcionara», dijo, dándome un reembolso del 60%. Con ese dinero, compré una membresía de gimnasio y empecé a boxear. Necesitaba golpear algo, y un saco de arena era mejor que las paredes de mi estudio o la cara de Alex. El boxeo se convirtió en mi salvación. 3 veces por semana me ponía los guantes y descargaba toda mi rabia, mi dolor, mi humillación en ese saco. Mi entrenador, un ex profesional llamado Paco, no hacía preguntas. Solo me hacía trabajar hasta que yo no podía levantar los brazos. La fatiga física era el único respiro del tormento mental. Después de cada sesión, me sentaba en la ducha del gimnasio y dejaba que el agua caliente lavara el sudor y las lágrimas que finalmente me permitía derramar. Laura intentó contactarme innumerables veces. Mensajes, llamadas. Apareció en mi estudio 2 veces. La primera vez le cerré la puerta en la cara. La segunda, la dejé hablar. «Te amo, Mark. Cometí un error terrible, pero te amo. No podemos intentarlo». Miré a esta mujer que había compartido mi cama durante 2 años, que conocía todos mis secretos, que había prometido ser mi esposa.
y no sentí nada excepto una fatiga profunda. El problema, Laura, es que ya no confío en ti. Y sin confianza, el amor no es suficiente. Siga adelante. Yo ya lo hice. Pero no había seguido adelante. No realmente. Seguía fotografiando bodas porque era mi trabajo. Pero cada ceremonia era tortura. Veía a las novias radiantes y pensaba en Laura. Veía a los padrinos brindando y pensaba en Alex. Cada sí quiero era un recordatorio de los votos que nunca intercambiaríamos. Consideré cambiar de especialidad, quizás fotografía de producto o arquitectura, pero las bodas pagaban bien y, francamente, no tenía energía para reinventarme profesionalmente mientras intentaba reconstruirme emocionalmente. 3 meses después de la ruptura, en diciembre, en lo que habría sido nuestra fecha de boda, decidí hacer algo radical. Tomé todas las fotos de Laura y Alex, todas las fotos de bodas que había tomado ese año, y creé una serie artística sobre la traición y la falsa perfección. Fotos manipuladas digitalmente, donde las caras felices se desmoronaban, donde los anillos se convertían en esposas, donde los velos se transformaban en sudarios. Era oscuro, era honesto, era catártico. Un galerista amigo, Jordi, vio la serie y quedó fascinado. Mark, esto es poderoso, perturbador pero poderoso. ¿Has pensado en exponerlo? Dudé, era tan personal, tan crudo, pero también pensé, si mi dolor puede convertirse en arte, si mi experiencia puede resonar con otros, quizás tenga un propósito. Acepté. La exposición se inauguró en febrero en una pequeña galería del Born. La titulé Promesas rotas. La noche de la inauguración, el lugar estaba lleno. Amigos, colegas, críticos, curiosos. Las fotografías colgaban en las paredes blancas, cada una más inquietante que la anterior. Junto a cada imagen, había colocado un pequeño texto explicando el contexto sin nombres. Esta es la novia que engañó a su prometido con el mejor amigo del novio. Este es el momento exacto en que capturé mi propia traición sin saberlo. La gente estaba impactada, conmovida, algunos incluso llorando. Y entonces la vi. Entre la multitud, una mujer con cabello castaño recogido en un moño despeinado, mirando intensamente una de las fotografías. No era convencionalmente hermosa, pero había algo en la forma en que se paraba, en su absoluta concentración, que me atrajo. Me acerqué. ¿Qué opinas?, pregunté. Ella se giró, sorprendida. Pienso que quien hizo esto ha experimentado un dolor real, pero también que está empezando a sanar. Las últimas fotos de la serie tienen esperanza oculta en ellas. Tenía razón. Las últimas 3 fotografías que había tomado la semana anterior mostraban luz filtrándose a través de las grietas. Su nombre era Carla. Era curadora de arte en un museo pequeño. Hablamos durante horas esa noche. Primero sobre la exposición, luego sobre arte en general, finalmente sobre nuestras vidas. Ella también había pasado por una ruptura difícil hacía un año. Es como reconstruirse con los mismos ladrillos, pero en un orden diferente, dijo. Sigue siendo tú, pero una versión que aprendió. No hubo chispa inmediata. No fue amor a primera vista, pero había una conexión, una comprensión de personas que habían estado rotas y estaban trabajando en recomponerse. Empezamos a vernos. Cafés casuales, visitas a exposiciones, paseos por la playa de la Barceloneta. Carla no presionaba, no hacía preguntas invasivas sobre Laura. Simplemente estaba presente, compartiendo su propia vida, creando un espacio seguro donde yo podía ser yo mismo sin pretensiones. Un día, mientras fotografiaba la puesta de sol en el puerto, capturé una imagen espontánea de ella, riendo por algo que había dicho. Cuando la vi después en mi pantalla, sentí algo que no había sentido en meses: anticipación por el futuro. La exposición fue un éxito inesperado. Vendí varias piezas. Los críticos escribieron reseñas favorables y, más importante, conocí a otros fotógrafos y artistas que habían transformado su dolor en creatividad. Uno de ellos, un fotógrafo de guerra retirado llamado Martí, me dijo algo que nunca olvidaré.
El sufrimiento puede destruirte o definirte. La diferencia está en si lo dejas convertirse en un monstruo que te devora o en una herramienta que usas para construir algo nuevo. Elegí construir. Con el tiempo, las heridas sanaron. No completamente, quizás nunca completamente, pero lo suficiente como para funcionar, para reír genuinamente, para considerar el futuro sin miedo paralizante. Laura intentó contactarme una última vez, 6 meses después de la ruptura. Me envió una carta larga disculpándose, explicando que ella y Alex habían terminado rápidamente después de nuestra separación, que se había dado cuenta de que había destruido algo real por una fantasía, que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Leí la carta una vez y la guardé en un cajón. Quizás algún día podría perdonarla, no por ella, sino por mí mismo. Pero ese día aún no había llegado. Tampoco necesitaba que llegara para seguir adelante. El perdón es sobrevalorado cuando lo que realmente necesitas es cerrar un capítulo y comenzar uno nuevo. Carla y yo llevamos ahora 1 año juntos. Nos mudamos a un piso compartido en Gracia, uno con luz perfecta para mi estudio fotográfico casero. Todavía fotografío bodas, pero ahora también hago retratos artísticos y documentales. Carla sigue curando exposiciones y a veces colaboramos en proyectos juntos. Nuestra relación es diferente de lo que tuve con Laura. Es más consciente, más comunicativa, construida sobre cicatrices curadas en lugar de piel sin marcar. Hace 2 semanas propuse, no con un anillo de diamantes vintage y una cena elegante, sino en la misma galería donde nos conocimos, frente a la misma fotografía que ella había comentado esa primera noche. Esta vez sé que es real, le dije, porque elegí construir esto contigo día a día, no porque caí en una fantasía. Ella dijo que sí, por supuesto. Nos casaremos en el ayuntamiento en otoño. Una ceremonia simple, con solo nuestros amigos más cercanos. Y contrataré a otro fotógrafo porque esta vez quiero estar completamente presente en el momento, no detrás de una lente. Laura me enseñó que las personas pueden fallar, que las promesas pueden romperse, que incluso los que amas pueden traicionarte. Carla me está enseñando que es posible volver a confiar, que es posible amar conscientemente, que las cicatrices no te hacen menos capaz de felicidad, solo más consciente de su valor. El fotógrafo de bodas aprendió que las mejores historias no son las que capturas con una cámara, sino las que vives con los ojos abiertos y el corazón, aunque asustado, dispuesto a intentarlo de nuevo.